Buenas noches, bienvenidos. Soy el abogado José Martín Gómez López. La clase que tenemos el día de hoy es estudio de títulos. Muy importante. Y se aplica para todos los actos jurídicos de disposición de bienes. Todo aquello que implique el tráfico inmobiliario, todo aquello que se compre, que se venda, que se adjudique, aquello que tenga que ser susceptible de transmisión de derechos reales, aquello que tenga que ser grabado, aquello que tenga que ser afectado de una u otra forma, pasa por el tema de tener que hacer el estudio de títulos. ¿Cómo entender el estudio de títulos? Bueno, en un sentido bastante amplio, y debemos indicar que esto tiene un sentido muy crítico, exhaustivo, pormenorizado. Como lo decía antes, es el estudio de los títulos transmisivos de dominio. Todo esto desde una óptica formal, jurídica, sustancial, legal. En fin, debemos analizar lo presente que encontremos en documentación, quién detenta determinados derechos en la propiedad, en el bien que estemos analizando, va a implicar esto. Todo un trabajo grande, complejo, pormenorizado, estrictamente crítico, como lo decimos, porque en los antecedentes que vayamos a encontrar, en la documentación que tengamos que analizar, vamos a encontrar la historia de ese inmueble. ¿Qué derechos hay sobre él? ¿Qué papel juega la persona que indica tener un derecho sobre el mismo? Debemos hacer ese estudio muy pormenorizado, muy concentrado, revisar lo actual y revisar los antecedentes. Solo eso nos permite dar una opinión bastante certera de la condición jurídica de ese inmueble. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a entender por un título? ¿Qué vamos a entender por un título? Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Por una parte, digamos, el título causa, ¿no? Que es aquello que tiene que ver directamente con la causa o motivo en cuya virtud el individuo posee o tiene algo respecto a ese bien, además de que tengamos que ver, como digo, los antecedentes, la cadena de transmisión de derechos que haya habido, el tracto, lo que venimos a decir. Y de otro lado también al título hay que verlo desde un tema del instrumento o el soporte, ¿no? ¿Correcto? Estamos hablando de algo medio abstracto y a la vez también de algo que podamos llamarlo tangible. En qué tipo de documento o instrumento está plasmado el derecho que detenta aquel individuo que es la causa o motivo de este título. Ahora, vayamos, ¿qué hacemos ante un cúmulo de información? ¿Vamos a ir a un determinado sitio y lo vamos a obtener todo? ¿Lo vamos a tener todo concentrado? No necesariamente. Debemos hacer un trabajo primero de acopio, de búsqueda, acopio de antecedentes, documentos que nos van a servir para analizar cuál es la situación del inmueble. Todo tipo de información. Lo primero que de repente se nos viene a la memoria o a la cabeza es decir, a ver, empiezo por registros públicos. Dependiendo del tipo de inmueble que es, de repente tendré que buscarlo dentro del sector agrario, minero, en el que corresponda. Si se trata de inmuebles, básicamente registros públicos es el primer lugar de consulta. Tendremos que acudir a notarías, archivo de la nación, si fuera el caso. Si vamos a buscar algún otro tipo de información, digamos, técnica, tendremos otras instituciones que nos servirán de fuente para ir buscando dicha información. Buenas noches. Adelante. Bien, eso sería la parte del acopio de la información, ¿correcto?
Recopilación de antecedentes. Entonces, la agrupación de datos de instrumentos sin examinar, juntamos todo lo necesario. Títulos, escrituras públicas, resoluciones, todo aquello que nos brinde información. Todo el tema físico, no lo analizamos. Lo otro, directamente, ya sería el estudio de los títulos, propiamente dicho. ¿Y en qué va a consistir? En que vamos a hacer el examen documental de esos antecedentes. Revisaremos matrices, revisaremos expedientes, todo aquel instrumento o documento constitutivo de derechos, ¿no? Aquí aplicamos básicamente todo ese sentido crítico para analizarlo. Por una parte, lo analizaremos registralmente, como decíamos antes, toda esa sucesión de actos, la cadena de transmisión de actos que haya dentro de la partida, compras, ventas, adjudicaciones, de otro lado también las cargas o gravámenes que tenga el inmueble, así como cualquier otra limitación existente en dicha partida. Y de otro lado, documentalmente, lo que acabamos de decir, la existencia, cumplimiento o no de algunas modalidades restrictivas que puedan haber dentro de aquella partida. Si se establecen algún tipo de plazos para un determinado acto jurídico, qué sé yo, podría haber una garantía hipotecaria, ¿no? Para garantizar algún préstamo hipotecario, podrían ser determinadas condiciones, determinados cargas, podrían haber incluso también cargas técnicas para restringir su construcción, de todo tipo. De otro lado, podrían haber algún otro tipo de condiciones, nulidades absolutas. Acá poníamos a manera de ejemplo, si uno revisa determinada documentación, una escritura pública, y en una de esas podríamos encontrar que aun cuando esté inscrita y todo lo demás, podría ser que esa escritura esté con firmas incompletas y que sin embargo igual el notario lo protocolizó, lo mandó a registros públicos y no intervino, de repente habían varios vendedores y solo intervino uno o ninguno, sería cuestión de ver. Que se consigne fecha cierta, también, eso es muy importante. Acá abrimos un pequeño paréntesis. Si se trata de las escrituras públicas, los notarios tienen que ser muy escrupulosos a la hora de protocolizar un instrumento público, una compraventa. Vayamos al ejemplo más sencillo. Una escritura pública tiene partes muy definidas para poder armar esa matriz que se llama escritura pública y que se queda en custodia del notario. Él recoge un documento que se le lleva con firma de letrado, la minuta, entiéndase, y él tiene la obligación de identificar a las partes que van a intervenir, ver si está habilitado como ciudadano para poder firmar documentos, ¿no? Que no tenga ningún tipo de restricción, que sea una persona apta para firmar, en capacidad para hacerlo. Hay limitaciones, por ejemplo, del tipo de edad, y en el que el notario va a tener la obligación de verificar que la persona esté en capacidad de firma. En algunas notarías optan porque las personas de hasta 70 años firman sin ninguna otra restricción, y otras 80. A partir de esa edad se les exige un documento, un certificado de suficiencia mental, llámesele de esa manera, ¿no? Y con eso el notario está habilitado para continuar con la protocolización del documento. Entonces, las escrituras públicas tienen partes muy definidas. Primero, la comparecencia de las partes, las generales de ley, tienen que identificar plenamente documento de identidad, nacionalidad, que consigne un domicilio cierto, y que esté hábil para firmar, como decimos. A continuación, una transcripción textual del documento que se le ha dado a protocolizar, la minuta, y luego hacer los insertos que, de acuerdo a cada caso, se necesite poner. Acreditar que se haya pagado el impuesto de alcabala, si fuera el caso, los resúmenes del autoavalúo. Tiene que poner además
hay que dejar constancia de con qué tipo de documento bancarizable, llamémoslo así, se ha hecho la transferencia, de haber habido compraventa, ¿no? Tratándose de un acto jurídico oneroso. Tiene que plasmar toda esa información. Y lo que es más importante, tiene que consignar, además, el notario da cuenta de que se haya firmado completamente, que todos los intervinientes hayan suscrito el documento. Y eso deja constancia, indicando además en qué fecha firma cada uno de los intervinientes, porque pueden firmarlo en un solo acto o pueden firmarlo en distintos momentos. Pero el notario tiene la obligación de consignar toda esa información. Entonces, en esos casos, como digo, se cumple todo un protocolo, tiene toda una estructura, cosas que tiene que observar el notario. Sin embargo, podríamos saber que por error humano, o lo que fuera, o algún tipo de deficiencia, a veces no se cumplen, ¿no? Pueden pasarse por alto. Ya después puede pasar el filtro de registros públicos, pero como digo, el factor humano puede entrar a tallar ahí, y en una de esas el documento está imperfecto, llamémoslo de esa manera, ¿no? No se ha cumplido. Con eso cerramos el paréntesis. Y algunas otras cosas, poníamos también el ejemplo, a la hora de revisar documentalmente esta información, estos instrumentos, la casuística obviamente nos va a dar para todo tipo de situaciones que podamos encontrar en los documentos, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una transferencia que haya hecho un matrimonio, se presume que ese matrimonio está bajo régimen de sociedades gananciales y que para actos de disposición se requiere la firma de ambos cónyuges, ¿no? Y puede darse el caso que en una de esas solamente está interviniendo uno. Entonces, por ahí estamos ante una nulidad relativa, llamémoslo así. A ver, algunas características de un correcto estudio de los títulos. Por una parte vamos a hablar de un poco de eficacia y de otro lado de un poco de eficiencia. Con el estudio de títulos, o un correcto estudio de títulos, nos debería garantizar de una u otra forma la legalidad y la legitimidad en los contratos. Muy importante. Si a la hora de llevar a cabo los contratos, llevarlos a cabo, protocolizarlos, debemos guardar ciertos requisitos de forma y de fondo, ¿cierto? Entonces, capacidad de los intervinientes, que el acto sea lícito, en fin, cosas que van a condicionar que ese acto jurídico sea perfectamente válido. Un correcto estudio de los títulos, de otra manera, nos va a otorgar seguridad. Y eso no solamente va a ser para los propios adquirientes, sino, entendámonos, para todo el tráfico inmobiliario y que todas las cosas se cumplan. La sociedad en general sale ganando. Con esto se contribuye a la circulación de los bienes, el tráfico bien dado, bien llevado. Y de otro lado hablamos de que esto reviste eficiencia, por supuesto, si es que responde a una exhaustiva investigación que hagamos de toda esta información y de la lectura que hagamos de todos estos instrumentos para determinar, como digo, el estado legal del bien que va a ser materia del acto que estamos analizando, ¿no? Que tenga que ser pormenorizada, muy crítica, muy prolija, con muchísimo cuidado, tomándonos todas nuestras precauciones. Y ya con el uso continuo o de la revisión de documentos, ya uno ya puede tener un ojo clínico, si se quiere, para revisar los documentos, pero es necesario que lo hagamos de forma exhaustiva. Nos adelantamos ahora a unos conceptos que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con principios registrales y tiene que ver con el tema de fe pública registral. Se han hecho modificaciones al propio Código Civil, lo que salvaguarda un poco el tema de la fe registral. Antes, los propios principios que estaban establecidos, los principios registrales, nos hablaban un poco de esta seguridad que se tiene con la publicidad registral. Es decir, aquello que esté inscrito en registros públicos, de una u otra manera, para empezar, lo que esté inscrito en registros públicos se entiende que es de dominio público, que todos lo conocen. Con el solo hecho de que esté inscrito ahí, tiene un poco esa perfección jurídica, si se quiere,
Entonces uno puede tener ya una cierta confianza, ¿cierto? Pero ojo, que lo que está inscrito en registros públicos, lo que hoy está inscrito, mañana puede estar cambiando. Porque mañana viene un procedimiento judicial y el que está figurando como propietario, en una de esas, si es que está dentro de un tema de embargo, hipoteca o algo por el estilo, mañana más tarde puede tener una ejecución de algo de eso y eso puede variar. Entonces hay que hacer una revisión exhaustiva en tiempo real, lo que se tenga escrito, y para eso pues hay formas de acceder a la información que hay en registros públicos, ¿no? Uno puede estar pidiendo un certificado registrario inmobiliario, pormenorizado, quién es propietario, qué gravámenes tiene, qué restricciones, en fin. O en todo caso uno mismo haciendo la revisión, pero como digo, ahora que la ley ha sido modificada un poco en ese sentido, antes uno se podía fiar de los asientos que estuvieran puestos en la partida. Ahora no basta con eso. Ahora uno tiene la obligación también de concordar esa información, que al fin y al cabo los asientos son una suerte de sumillas del documento que se ha protocolizado y que se ha pedido de registro que se inscriba. Entonces hay que concordar eso con lo que se tenga dentro de los títulos archivados o los expedientes que han dado lugar a esas inscripciones. Dentro de la propia norma ya nos dice, en todo caso, que tenemos que concordar toda esa información. Entonces no nos basta con mirar la información que tengamos en los asientos, sino hay que corroborarlo también con lo que tengamos en los títulos archivados. Hablemos ahora un poco de seguridad estática y seguridad dinámica, y esto tiene que ver con la importancia del estudio de los títulos. Repasemos. La seguridad estática de los derechos subjetivos impone que ningún titular sea privado de ellos sin su consentimiento. Es la que brinda lo inscrito en el registro, ¿correcto? Lo que está inscrito en registro nos da seguridad, ¿sí? Volvemos a lo dicho anteriormente. Eso es lo que tenemos plasmado, ¿cierto? Y de otro lado vamos a tener la seguridad dinámica de los derechos subjetivos. Impone que la adquisición de un derecho subjetivo no se frustre en razón de una causa que el adquiriente no conoció o no pudo conocer al tiempo de la celebración del negocio. Fe pública registral. Volvemos al concepto, lo ampliamos. Nadie puede decir que no conoce una determinada información cuando está perfectamente inscrita en registros públicos. Si uno va a comprar un determinado bien y me dicen el propietario es el señor ABC, lo tengo en un determinado documento, me lanzo un poco, me arriesgo a hacer un acto jurídico con esa persona basándome únicamente con esa información que me traiga documentalmente. Y no cumplo con hacer un adecuado estudio de los antecedentes, no corroboro ese documento que yo presumo perfecto, está con una escritura pública, en un testimonio, con todos los sellos, con todo lo demás. No nos basta eso. Uno tiene que verificar los antecedentes. Para empezar, verificar que ese acto jurídico, la adquisición que me está haciendo ese otorgante, esté inscrito, su derecho que esté inscrito, que tenga esa publicidad registral, que le da una cierta perfección jurídica al acto de la persona que me está vendiendo. Debemos corroborar toda esa información. ¿A qué sí. se refiere cuando me dice que debe corroborar la información respecto a que está refiriéndose a personas jurídicas y personas naturales? ¿O es? Indistintamente. ¿Qué debemos? A ver, ampliemos el ejemplo. Esto nos da pie a un ejemplo muy interesante. Para las personas naturales, digamos, es un poquito más sencillo, ¿cierto? Porque tendríamos que ver simplemente que la persona que nos va a vender, el señor Bustamante, nos va a vender. Entonces, lo único que tendríamos que verificar es que nos trae un documento X, una escritura pública en la cual él figura como propietario, el comprador del bien. Simplemente que tendríamos que verificar, entonces, que esta persona lo adquirió con todas las de la ley. ¿Qué significa? Que haya tenido
un antecedente registral, la persona que a su vez le vendió a él. Verifiquemos esa cadena, que al señor Bustamante le haya vendido la persona anterior y que esté perfectamente inscrito en registros públicos. Ahora, tratándose de una, para ampliar esa parte, ahora, tratándose de una persona jurídica, uno podría tener algo muy típico, por ejemplo, ¿no? Las personas jurídicas cambian de representantes, ¿cierto? Entonces tenemos que el gerente general, por ejemplo, que estaba premunido de todas las facultades para enajenar a nombre de la empresa, ¿no? Por sus propios estatutos y por el poder general que le ha dado la empresa, estaba en capacidad de vender. Pero al tiempo esa persona se cambia el puesto o le cambian las facultades de los que estaba premunido. Y de repente esa persona ya no está en capacidad de hacer ventas después. Entonces uno, si va a asesorar a la persona que va a comprar, digamos, entonces hay que verificar también esa situación. Que la empresa, para empezar, sea titular del bien que está poniéndose para el acto jurídico que se va a dar, ¿correcto? Que sea titular. Que no hayan restricciones para su venta, que no hayan gravámenes, que no hayan hipotecas, que no hayan activos, ese tipo de cosas. Y de otro lado, saber que la persona que va a firmar tenga capacidad para hacerlo a nombre de su representada, ¿cierto? Y eso tiene que estar inscrito. Tiene que estar inscrito, sí. Tiene que constar de forma así indubitable para que esa persona jurídica tenga capacidad. Porque eso lo va a exigir, para empezar, la notaría. La notaría va a verificar de que esa persona jurídica esté perfectamente constituida y que la persona que está designada para firmar, o las personas, porque suele ser o una o dos indistintamente, esté también en capacidad de hacerlo, que tenga capacidad suficiente. ¿Correcto? Lo mismo se aplicaría también para los casos en los cuales deba intervenir alguien a través de poder. No va a ser tan simple, no va a ser tan sencillo que alguien venga con un poder para un acto específico que no sea el de enajenar. Para eso necesita un poder amplio general o un poder especial que le permita enajenar, que le permita vender, alquilar, modificar el inmueble, grabarlo y todo aquello. Que esté preunido de todas esas facultades. Entonces, esa también parte del estudio. Eso para el momento de la celebración de un determinado acto. Pero también lo que nos habla un poco la normativa es que tenemos, cuando hacemos un análisis, para poder tener mayor seguridad jurídica y lo que vayamos a proporcionarle o al cliente o la institución a la que estemos representando, debemos hacer un exhaustivo análisis también de los actos anteriores. Es muy importante. Porque ahora la ley, digamos, de una u otra forma, no nos pone nada más en derecho que, a ver, somos los últimos adquirientes y que lo estamos haciendo de muy buena fe y que nos confiamos de que lo que está inscrito en el último asiento de dominio, que eso me salva un poco. No, ahora está yendo un poquito más lejos. De una u otra forma, a la hora de hacer un análisis, a la hora de hacer el estudio de títulos, deberíamos revisar los actos anteriores. Cuando menos, por ahí un poco lo decimos más adelante, cuando menos 10 años sería lo recomendable, ¿no? Que es para que cuando cualquiera pueda decir ya prescribió tu tiempo o tu oportunidad para accionar una nulidad, o una persona que diga que le están afectando sus derechos, no. El último adquiriente podría decir, yo soy el tercero que ha adquirido de buena fe, ¿correcto? Ya tu tiempo de ejercer alguna acción ya pasó. Venga. Tendríamos que ver el título archivado. Sí, título archivado. Título archivado nos va a permitir ver el instrumento con el cual se constituyó el derecho de la persona que está queriendo transferir. Exactamente, hay que ver título archivado. Casi sí o sí. Que al fin y al cabo, de una u otra forma, digamos, cuando se está metido en el tema de registros, una de las cosas que queda bien clarito es que el acto en sí mismo, o la inscripción en sí misma, está dado por el instrumento que queda en custodia de registros públicos, que se constituye en el título archivado, ¿no? Y que el asiento en sí es prácticamente, como decíamos antes, es casi una sumilla de lo que está en el título archivado, salvo algunos actos en que sí es necesario que el registrador ponga casi todo, ¿no? Digamos, unos estatutos, algunas otras cosas constitutivas, y tiene que ponerlo casi textualmente, pero en otros, si se trata por ejemplo de una compra-venta, es muy sucinto,
¿no? Se le dan ciertas obligaciones u obligaciones de lo que debe contener el título, pero sigue siendo eso, sigue siendo casi un resumen sucinto de lo que está contenido dentro del título archivado. Entonces, para nosotros, para mayor certeza, el título archivado, y más ahora, como digo, que el propio dispositivo del Código Civil, que habla de los principios, el 2014 me parece, nos habla ya de eso, el asiento y el título archivado. Ya no lo desliga. Antes nos hablaba nada más del asiento, pero ahora ya nos pone un poco en la obligación de que si queremos tener esa certeza, con el título archivado, porque de otra manera quedamos un poquito en la duda, si fuera el caso, ¿no? Hay algunas partidas que sí nos permiten, digamos, que la información absolutamente de asientos estrictamente nos permite cierta seguridad, digamos, en la información que estemos viendo. Correcto. Una partida que tenga, digamos, pocas transferencias es más fácil de analizar con aquella que esté llena de transferencias de dominio, constitución de hipotecas, gravámenes, ese tipo de cosas. Entonces, si está con mucho movimiento, digamos, eso hace que tengamos un poco la obligación de revisar bien los antecedentes, todo ese tracto. Es muy importante. Venga, algunos conceptos derivados de lo que estamos conversando. Podemos tener títulos perfectos, títulos suficientes. Por título perfecto, vamos a referirnos un poco a aquel que reúne requisitos de fondo y de forma. En cuanto a requisitos de fondo, parte de lo que hablábamos antes, que haya legitimación, que haya competencia, que haya capacidad de los actores o intervinientes del acto que estemos analizando, ¿no? Está perfectamente legitimado. Si la autoridad que está otorgando el instrumento es competente, ¿no? Si se trata de un juez, si se trata de una autoridad administrativa, es competente para eso. Y si los intervinientes tenían suficiente capacidad para intervenir en el acto jurídico. Y en cuanto a forma, pues hay actos que necesitan ser protocolizados de una manera muy estricta. Las compras-ventas, lo decimos, exigen que tengan que ser protocolizados con minuta y escritura pública. No hay otra forma de hacerlo a menos que se tratara de una transferencia extra notarial, extra registral. De manera tal, como decimos, título perfecto entonces, aquel que reúne requisitos de fondo y forma, de manera tal que permite inferir de que no se le formularán observaciones, ni se le opondrán acciones reales, ni de ningún otro tipo. Hablemos tanto del momento en que tengamos que elevar a escritura pública, digamos, un determinado instrumento, y que no adolezca de esta suerte de defectos, digamos, y que tenga que ser observados para su debida inscripción, y aún cuando quedaran inscritos, que más adelante puedan ser materia de algún tipo de impugnación o que se pida su nulidad o anulabilidad. Y para completar, hablaríamos de títulos suficientes, aquellos actos jurídicos revestidos de las formas establecidas por la ley y que tengan por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Y podríamos hablar también qué sería lo contrario para cada uno de estos, ¿no? A un título perfecto tendríamos que hablar de, habrán títulos entonces imperfectos, y ante un título suficiente, ¿qué podríamos decir? Uno que está inadmisible de repente. Algunas definiciones previas y que nos van a servir para analizar el acto ante el cual estamos. Nos dan, hablemos de forma genérica, nos dan para analizar la situación de un determinado terreno, indistintamente que sea un terreno urbano o sea un terreno rústico o de cualquier otra índole. Las primeras cosas que deberíamos establecer, digamos que ya hemos hecho acopio de la información, ¿no? Que ya hemos
hemos ido a registros, no hemos encontrado de repente información, pero de repente hemos encontrado que hay una escritura pública muy antigua, por ahí, la persona, o de repente que la persona con la cual vamos a hacer el negocio inmobiliario nos dice, tengo este documento, soy el dueño, nos dice. Bien, primera cosa que debemos analizar es, insisto, ¿qué rol juega esa persona con la cual vamos a hacer el negocio inmobiliario? ¿Qué relación tiene con el inmueble? ¿En qué condición está? Él nos puede decir, soy el dueño, soy el propietario, pero los papeles o su condición real, ¿no? ¿Qué derecho real tiene sobre el bien? Es el que va a determinar qué es lo que vamos a hacer. No es lo mismo hablar de una persona que indica ser propietario y que tiene su derecho o su título de dominio perfectamente protocolizado, digamos, con una escritura pública o de repente con un título de propiedad y que además está inscrito. Hay publicidad registral que avala, soy el dueño de tal inmueble. Ah, perfecto, está inscrito, está en la partida registral, la partida electrónica tal. Perfecto. Propietario. Pero en otros casos, la persona únicamente está detentando la posesión. Entonces, dos cosas que me parecen muy importantes y que los invito a que repasemos, cuando menos, estos dos conceptos, digamos, dentro de las cosas que podemos encontrar, porque vamos a encontrar más cosas. No solamente vamos a encontrar al posesionario y al propietario, podríamos encontrar a un superficiario, podríamos encontrar a un usufructuario, podríamos encontrar a un sirviente. Entonces, son conceptos para manejar y que nos van a permitir, como digo, la primera cosa para determinar cuál es la relación de la persona que esté en el inmueble o con la persona con la que vamos a hacer el trato, qué relación tiene con el inmueble. Como digo, revisemos estas dos cosas principales. La posesión. El propio Código Civil, en su artículo 896, nos lo define como el ejercicio de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Para poderlo entender un poquito más, adelantémonos a lo que nos indica respecto a la propiedad. El Código Civil, en el 923, que nos dice que es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar el bien, debiendo ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Repasemos las características que nos dicen qué es lo que nos permite. Poder jurídico que nos permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Son varias cosas. Podríamos, digamos, si tuviéramos que poner un ejemplo sencillo, digamos que este instrumento que tengo en mano, mi puntero láser, es el inmueble. Si se trata de una propiedad como tal, que tenga un derecho inscrito a mi favor y todo aquello, esto lo puedo dejar abandonado. Me voy de viaje, me voy a trabajar a un lado y todo lo demás. Eso sigue siendo mío, lo tenga o no lo tenga en mis manos. Dentro de las características de lo que me da la propiedad, hablamos, es la capacidad jurídica que yo tengo, dice, usar, disponer, reivindicarlo. Puede que lo tenga en mis manos o puede que no, sigue siendo mío. Tengo un derecho sobre eso. Muy diferente a lo que tenemos como posesión. Nos dice, es el ejercicio de uno o más poderes inherentes a la propiedad. De repente lo tengo en uso, lo tengo en mis manos, lo tengo bajo mis pies, gozo de sus frutos, de repente, ¿no? Tengo plantado algo ahí, estoy construyendo, estoy viviendo o tengo alguna actividad económica sobre ese bien. ¿Eso me convierte en propietario? No necesariamente. De que podría estar en capacidad de convertirme en propietario, esa sería otra cosa. Porque, adelantándonos también a otros conceptos, el posesionario puede convertirse en propietario, ¿por qué? Porque se está comportando como propietario. Está en tenencia del inmueble de forma pacífica, ¿no? Y por ahí el Código Civil inclusive me va a habilitar para yo
optar por la figura de la prescripción adquisitiva de dominio si durante 10 años conservo esas características. Me comporto como propietario de forma pacífica y sobre todo que no haya tenido ningún tipo de reivindicación por parte del propietario, ¿no? Que a nada que corte ese plazo. Y en otros casos incluso el Código Civil va un poco más lejos, ¿no? Si es que tuviera algún documento, algún título, si se quiere, algún tipo de documentación, por ejemplo, una compraventa que le haya hecho el propietario, cosa por el estilo, entonces incluso el plazo baja a 5. Pero digamos, el posesionario todavía no es un propietario, no lo es. Hay una gran diferencia. Entonces, al momento de tener que hacer el acto jurídico o buscar la forma de hacer esa transmisión o de hacer el negocio jurídico, repito, no es lo mismo estar ante un posesionario. Un posesionario, ¿qué nos puede transmitir? No nos puede transmitir la propiedad, nos va a transmitir simplemente sus derechos posesorios, sus derechos a estar en el lugar, nada más. De alguna u otra forma nos va a vender, soy posesionario durante 10 años, 5 años, le vendo ese derecho a estar y de estar gozando del inmueble. ¿Son acumulables los derechos posesorios? Sí, son acumulables. Bien, completando lo que teníamos escrito por acá, la posesión es un derecho real que consiste en el goce de cuando menos uno de los poderes que otorga la propiedad, y es evidente que su ejercicio será mucho más limitativo que el derecho de propiedad, bueno, por los conceptos que acabamos de indicar. Y ampliemos un poco. La propiedad. Redefinamos lo que dice el Código Civil en su artículo 923. Es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, debiendo ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Hemos hablado en amplitud. La propiedad es un derecho real que otorga a su titular la posibilidad de hacer irrestrictamente con el bien lo que le dicte su arbitrio o voluntad. Tal cual lo dicho, la propiedad, buenas tardes. La propiedad entonces nos da un abanico mucho más amplio. Nuestro derecho está resguardado, nos permite mayores cosas. Uno con la propiedad puede o no estar en posesión del bien. Es una de las características. Nos permite usarlas todas. No. En cambio, la posesión, dijimos apenas alguna de ellas, ¿no? Alguna de ellas. ¿Y es más fuerte que la propiedad? La posesión no necesariamente que sea más fuerte, solamente estamos usando alguna de las características de la propiedad. Podrían estar haciendo uso de una o más características de las que nos permite la propiedad. Exactamente. La posesión. Lo decíamos, ¿a qué iba más el tema de la diferenciación? Era para el momento de hacer el estudio de los documentos, para poder identificar cuál es el rol que tiene la persona con la cual estamos haciendo el negocio jurídico y diferenciarlo desde ese punto de vista y a partir de eso hacer nuestro análisis. Ante un derecho de posesión, ¿qué documentos estaríamos encontrando? En algunos casos podríamos estar encontrando escrituras públicas, sí, podríamos estar encontrando que tiene un certificado de posesión, de repente hasta de comunidades agrícolas. Podríamos estar ante una constancia de posesión que le haya dado la municipalidad o algún otro organismo, llamémoslo competente. Pero más de eso no tiene. No es factible de que tenga una inscripción como tal en registros públicos, digamos. La posesión no, la propiedad sí la va a tener y eso sí vamos a encontrar. Algunas otras figuras, ya diversificando un poco lo que vamos a ir encontrando, ampliando lo que es la propiedad. Podemos encontrarnos ante la copropiedad. Encontremos dos o más personas naturales o personas jurídicas que compartan la propiedad de un bien. El artículo 969 señala que hay copropiedad cuando un bien pertenece en cuotas ideales a dos o más personas. Y debe entenderse que las cuotas de los copropietarios se presumen iguales. Digamos que tenemos unos herederos que sean todos hermanos, la cuota es idéntica a ambos. Si por ahí estamos obviamente ante la comparecencia de una cónyuge supérstite,
No debemos presumir la igualdad porque ahí ya, a ver, abramos paréntesis también en ese caso, aun cuando probablemente sean conceptos que ya manejen. Digamos que una propiedad X perteneció inicialmente a una sociedad conyugal. Presumamos además de que esto deviene de una sociedad de gananciales. Fallecido uno de los cónyuges, se disuelve automáticamente la sociedad de gananciales, prácticamente queda adjudicado, si se quiere, el 50% para el cónyuge supérstite. Limpio su 50% y además participa de la sucesión, ¿correcto? Ahí sí participa en cuotas iguales con los otros herederos, otros hijos que haya. Pongamos que sean 4 hijos, entonces digamos que se trata de la viuda ya tiene un 50% y está participando de la sucesión, entonces tiene ahí un 10% adicional. Entonces si encontramos aquello donde únicamente esté enunciado que la señora tal, en calidad de cónyuge supérstite, y los hijos tales y tales y tales, son herederos del señor tal, entonces habemos que analizar que las cuotas son diferentes dependiendo del origen que están teniendo esta adquisición, ¿cierto? Entonces hay que analizar eso, copropietarios, y hay que analizar los porcentajes que les corresponderían, teniendo muy en cuenta que esos porcentajes no se deben presumir exactamente iguales, sino dependiendo de la forma como están siendo adquiridas. Hagamos una revisión general ahora de las formas de adquirir o constituir derechos patrimoniales. De manera genérica las hemos separado en lo que podríamos llamar unos rubros, que podrían ser de carácter contractual, de origen judicial, administrativa, sucesoria o testamentaria, y algunos otros actos de disposición que pasamos a revisar. Con lo contractual, bueno, su propio nombre ya lo indica: contratos privados, minutas, escritura pública. Todo aquel acto jurídico que esté implicando la concurrencia de voluntades para el acto de transmisión que estemos necesitando hacer o que estemos analizando, ¿cierto? Contratos privados, insisto, minutas firmadas por letrado, que se supone que es el primer filtro legal de lo que sean capacidades de los intervinientes, que concuerden con los antecedentes registrales o de dominio de lo que vayan a transmitir o lo que vayan a grabar o lo que vayan a afectar, ¿no? Y escrituras públicas, que bueno, que estamos entendiéndolo como el documento legal que ha sido debidamente protocolizado ante un notario o ante un cónsul, donde corresponda haber hecho el instrumento público. Puede ser también de origen judicial, ¿no? Otra forma de adquirir o constituir los derechos. Resoluciones judiciales, propiamente dichas, o en todo caso escrituras públicas otorgadas por un determinado juez dentro de algún proceso en el cual, bueno, haya habido rebeldía de repente o no haya terminado de concurrir la persona a la cual se le estaba obligando a hacer el otorgamiento de la escritura pública. Hay resoluciones judiciales que tienen carácter suficiente para que tengan que ser inscritas en registros públicos. Otra forma, la administrativa. Municipalidades, COFOPRI, el PET, digamos, si fuera para temas de agricultura, los documentos que son emitidos, los instrumentos que son emitidos por entidad administrativa, tienen suficiente mérito para que sean inscritas o para probar que determinada persona u entidad detenta un derecho real sobre el bien que estemos analizando, ¿no? Estamos hablando de títulos de propiedad otorgados por municipalidades o COFOPRI, insisto, o si estuviéramos analizando el tema de posesión, una constancia de posesión emitida también por alguna municipalidad, también nos acredita esa situación. Puede ser de origen también sucesoria o testamentaria. Testamentos, declaratorias de herederos o la inscripción de las mismas
en cada partida de cada inmueble. Estamos hablando de masas hereditarias que pueden estar constituidas por uno o más inmuebles. Entonces hay que hacer el análisis por cada objeto, valga la redundancia, por cada objeto de análisis. Otros actos de disposición, podríamos tener también actas de conciliación extrajudicial, laudos arbitrales. Insisto, son en líneas generales distintas formas de adquirir o constituir derechos patrimoniales, que sería lo que estaríamos analizando. ¿Un acta de conciliación extrajudicial se puede obtener un título? Digamos, si vamos a hacer el análisis de los derechos exacto, lo que haya salido de un acta de conciliación extrajudicial podría definirnos qué tipo de derechos tiene la persona. Puede que no sea necesariamente algo que nos va a servir para inscribir en registros públicos, no, pero sí nos va a dar pautas de qué derechos puede haber adquirido la persona. Eso sí. Un acto conciliatorio, simplemente el conciliador acerca de las partes para que ellos decidan. Claro, pero por eso digo, de alguna u otra forma nos va a expresar qué voluntades han habido. Qué voluntades han habido, y eso va a estar sujeto a que se hagan otros actos adicionales para que haya una perfección de repente en la transmisión patrimonial. De hecho que sí. De hecho que sí. Bien dicho. Bien. Algo de lo que habíamos estado adelantando anteriormente y que nos llevan a la reflexión de por qué se está poniendo mucho más importante hacer el exhaustivo análisis de todo lo que tengamos en registros públicos. Ya no solamente, como decíamos, el tema de ver los asientos registrales, sino también lo que les dio origen, los asientos, los títulos archivados. 3 principios de entre los 10 que tenemos, los principios registrales que están plasmados en nuestro Código Civil. Principio de publicidad, para empezar, que es la razón de ser de registros públicos. Esa es su mayor importancia, digámoslo así. Los actos jurídicos protocolizados o que han sido materia de inscripción registral, con el solo hecho de su inscripción dentro de un registro, cuya principal característica es ser pública, se presume que es de conocimiento de todos. Entonces, se cumple con ello el principio de publicidad, plasmado en el artículo 2012. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Toda persona puede acceder a esa información, aun cuando es relativo lo de decir cómo tomo conocimiento de todo lo que esté dentro de registros públicos. Si yo invoco una prescripción extintiva, el principio de publicidad me sirve como fuente. ¿Prescripción adquisitiva? No, prescripción extintiva. Ah, ya, venga. ¿No? La prescripción extintiva, el principio de publicidad forma parte de que la persona que quiere valerse de algo, ¿no? ¿Prevalece el principio de publicidad? Bueno, tiene una... habría que profundizar un poco en el tema. No le digo. A ver. Me refiero, yo por ejemplo ayer tuve una vista de la causa. ¿Ya? ¿Qué le indicaban? No, o sea, de que la otra parte manifestaba, ¿no?, de que la prescripción extintiva recién empieza a correr desde el día que uno tiene conocimiento. Correcto. Sí, es una cosa... No. Empieza a tener conocimiento, tener una ley de 1993. Y yo le digo de que, de acuerdo al principio de publicidad, ¿no?, de acuerdo al principio de publicidad, es público y todas las personas tienen acceso a esa información. Tienen acceso a la información y por lo tanto nace desde la fecha de inscripción, ya desde la fecha de inscripción nace el tiempo prescriptorio. E incluso podemos ir un poquito más lejos con esto. El acto jurídico en sí, en el cual la persona tenga un determinado derecho, no está constituido inclusive desde el momento de su inscripción, sino en el momento que nace del propio acto.
Ese es el acto jurídico. La inscripción registral, de una u otra forma, le está dando una perfección. Yo lo pongo siempre un poco entre comillas, ¿no? Le da una perfección. ¿Por qué? No es que el acto esté naciendo ahí. Lo que está teniendo a partir de ese momento, está teniendo el conocimiento público. Se cumple el principio de publicidad. En varias oportunidades he tenido cosas similares también, colega. Que alguien argumente, no tengo forma de conocer esa información. No tengo forma, argumentan. Pero eso se podría aplicar así como a un ejemplo tan sencillo como que alguien que tiene que transitar con su carro, ¿no? Y que pueda argumentar de que no vio el semáforo o que no vio la indicación del pare, ¿no? O que no sepa que tiene que transitar por la derecha, ¿no? Que para doblar una calle tiene que hacer las señales respectivas. Cualquier persona puede argumentar, no tuve conocimiento, no se me indicó, nadie me tocó el hombro y me avisó. Sin embargo, ya están en las leyes. La razón de ser de las propias leyes son esas. Ya rigen toda una sociedad. Entonces no se puede argumentar el tema del desconocimiento para evadir. Y está perfectamente plasmado. Entonces, todo eso va contestando un poco nuestra interrogante. Aparte me dice, no, le dice pues al abogado, ¿no? Le dice que, ¿cómo se llama? De acuerdo a la ley tal de 1993. ¿No? Entonces, yo contrarresto, ¿no? Y le digo de que cuando existe duda o una interpretación inadecuada de porque muchas veces tiene vacío, ¿no es cierto? Existe que la casación. Y hay casaciones del año 2001 y del 2010 en las cuales manifiestan de que el tiempo, ¿no? Prescriptorio empieza a regir desde el momento que se inscribe la propiedad, ¿no? Si la casación lo dice, por favor, ¿no es cierto? ya está dado. Ya está dado. Ya no por tiempo y por opinión. No, perfecto. No, ahí está contestada perfectamente ahí la interrogante. El principio de publicidad, volvemos a decirlo. Razón de ser de registros públicos. La información que está consignada en registros públicos se entiende que es de dominio público. Todos lo conocen. ¿Por qué? Porque está amarrado al otro tema. Es de libre acceso. Toda persona, pagando los derechos correspondientes, accede a esa información. Registros públicos no se lo puede negar. Pueden haber algunas, y eso, no quiero ahondar un poco en el tema, porque tendría que tratarse de una cosa de seguridad del Estado, cosas muy sui generis, para que no se cumpla irrestrictamente. Más que nada, eso. Hay limitaciones sobre interdictos. Exactamente. Pero se entiende que es de dominio público y que es de acceso público. Cualquiera que esté en la capacidad de ir y pagar el derecho correspondiente, se le otorga la información. Exacto. Lo mismo sucedería que uno va a una notaría. Escritura pública, igualmente, es de acceso público. Hay determinados actos que mientras no estén terminados de protocolizar, todavía no tienen la calidad de instrumento público. Obviamente esas no le van a dar razón de un documento que esté en preparación. Esa es otra cosa. Todavía no se ha convertido en instrumento público. Pero bueno, volviendo a lo de registros públicos, recapitulamos lo dicho por la propia norma. Se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Ahora vamos a revisar dos artículos que me parecen muy importantes dentro de estos principios registrales, como digo, que es el de legitimación y el de buena fe pública registral, que han sido materia de modificaciones. Se han hecho modificaciones al propio Código Civil que amplían no solamente el concepto y nos ponen, como digo, en la necesidad, en la obligatoriedad, en la necesidad de ser escrupulosos, muy críticos en revisar la información que tengamos que ver. No solamente limitarnos a los asientos, sino a los títulos archivados. El principio de legitimación, que es el artículo 2013, nos dice textualmente: el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme.
El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredita la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Han sido muy amplios respecto a todo lo que se puede y se debe modificar. Anteriormente, el texto de este artículo nos hablaba casi simplemente de que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos en tanto no se declare judicialmente su invalidez. Era más cortito, lo dejaba un poco más en el aire y casi nos decía de forma genérica todo lo que está inscrito está casi oleado y sacramentado a menos que judicialmente se anule. Ahora, las posibilidades de que se modifiquen determinadas cosas las puede hacer la propia instancia registral, ¿no? Nos indica textualmente. Nos habla incluso de que puede hacerse por órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme, ¿no? Asientos registrales pueden ser cancelados, deben ser cancelados en sede administrativa cuando se haya acreditado aquellos supuestos que nos están indicando: suplantaciones de identidad, falsedad documentaria. Va más amplio, modificado, nos permite agregar un poco más. Lo otro, el principio de buena fe pública registral. Textualmente también. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que los sustentan. Detengámonos ahí. Ya no nos habla solamente de los asientos, ya nos pone en que está amarrado con los títulos archivados. Entonces, nuestro correcto análisis va a tener que comprender obligatoriamente ver los títulos archivados. Puede resultar un poquito más oneroso, pero nos va a permitir advertir cosas que incluso al registrador se le pueden haber pasado. Podemos estar advirtiendo cosas que nos van a decir: no tenemos plena seguridad jurídica que este derecho constituido a favor de quien va a convertirse en nuestro transferente no las tiene todas con él. Entonces, nuestro título archivado nos va a dar luces al respecto. Poníamos el ejemplo, hasta cosas de forma, ¿no? Poníamos el ejemplo más temprano, encontrar una escritura pública que esté con firmas incompletas, que no haya intervenido el cónyuge, cosas de ese tipo, ¿no? O que la persona jurídica, volviendo a un ejemplo que nos dio el amigo, que una persona jurídica haya intervenido representado por una persona que no tenía poderes suficientes, que no haya estado debidamente representado. Todas esas cosas se advierten entonces de la revisión del propio título archivado. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Eso para tiempos antiguos. Así ya queda un poco salvaguardado. Algunas reflexiones, ahora que estamos en este punto. He hecho unos apuntes aquí. Respecto a que la información registral la tenemos, como dijimos, de los propios asientos, que en buena cuenta son el resumen o una casi sumilla de lo que está contenido en el propio título archivado. El asiento es eso, casi un resumen, apenas un resumen de lo más sustancial de repente del acto que estemos revisando. Se trata de una compraventa, se dejará suficiente constancia de quién es el nuevo adquiriente, cuál es el valor de la transferencia o de la valorización si se tratara de un acto gratuito, la fecha del instrumento que da pie a esta inscripción, obviamente la fecha cierta, el órgano competente que lo otorgó. Como digo, cosas muy puntuales que son obligatorias
para con el registrador y que debe consignarlas en el asiento. Ahora, de acuerdo al artículo 245 del Código Procesal Civil, habla sobre la fecha cierre, ¿no es cierto? El numeral 3 dice con firma legalizada o fecha cierre. ¿Cómo lo interpretaría? Uy, ahí. Fecha legalizada o Para empezar nos está poniendo el O, optativo, o lo uno o lo otro, ¿no? Si tenemos la legalización del notario, bueno, para empezar creo que aunque no hayan puesto la fecha, podríamos presumir de que está legalizada la firma del señor tal, ¿no? Aunque ahí estaríamos ante una duda de cuándo fue el acto, ¿no? Pero nos pone el O, optativo, o lo uno o lo otro. Yo pienso que nos serviría más dependiendo de qué acto vamos a necesitar analizar. Por ejemplo, voy a un caso que tuve alguna vez de pedir la prescripción de una hipoteca. ¿Correcto? Hay un dispositivo, no recuerdo ahorita el número de la ley, ¿no? En la cual con una declaración jurada, digamos, una persona X que haya tenido una hipoteca que era para garantizar un préstamo, y que este préstamo además se haya determinado que se pague en una determinada cantidad de cuotas, ¿no? ¿Correcto? Que nos dice la norma por ahí que hay que analizar de que desde el último vencimiento hayan transcurrido más de 10 años. Entonces, si no tenemos una fecha determinable en ese documento, ahí estamos ante una dificultad para poder determinar. Si se trataran de otro tipo de actos, de repente no resultaría tan relevante tener la fecha. Si por ahí solamente necesitamos hacer la transferencia pura del inmueble, esta persona nos va a vender, ¿no? Sin embargo, la determinación de la fecha en que haya adquirido en su documento original no gravita en la libre disponibilidad que tenga esta persona de transferirnos el bien. Entonces, se me ocurre que dependería de para qué acto nos tenga que servir esta fecha cierta. Claro, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque yo te voy a decir, yo saco una fotocopia, legalísimo, con la fecha, no la firma, no fecha. Entonces uno puede fundamentar. Exacto. ¿No? Uno puede fundamentar, ¿por qué? Porque bien claro establece el Código Procesal. Y técnicamente estaríamos cumpliendo con el requisito que nos pone, o lo uno o lo otro. Lo uno o lo otro. Salvado. Pero hay muchos que dicen que la firma legalizada tiene que ir conjuntamente con la fecha. No, eso ya es cuestión de interpretación que le dan algunas personas que creen serían demasiado tecnicistas y viendo lo que hay entre líneas, cuando tranquilamente el solo hecho que nos pongan el artículo, lo optativo, el O, ya nos está poniendo o lo uno o lo otro, ¿no? Se está cumpliendo con ambos. No dice y, eso sería otra cosa. Exacto. Tal cual. Por tanto, decíamos, es necesario revisar los títulos archivados que dan lugar a los asientos de registros, pues si en estos títulos apareciera un vestigio de la invalidez del derecho del vendedor, por ejemplo, entonces el tercero tendrá mala fe y perderá la protección. Decíamos a su vez, es necesario estudiar el título archivado que dio lugar al derecho del otorgante, así como los anteriores a él, y decíamos, ¿no? Por ejemplo, que cuando menos deberíamos estar viendo, ahora con las normas como nos lo ponen, de revisar asiento y títulos archivados, cuando menos 10 años. Cuando menos. Y como digo, poner más alerta aún si es que vemos, digamos, dentro de la partida registral, que este inmueble ha tenido muchos actos, tanto de disposición como constitutivos de gravámenes, hipotecas. Entonces eso nos debe llamar mucho la atención, porque por ahí podemos tener un gravamen que esté sin levantar, una hipoteca que aún esté sin levantar. Las hipotecas solamente pueden ser levantadas con un asiento específico. Pero con esta ley nos obliga que el estudio pase mucho de 10 años. Por eso yo una vez escuché una disertación de Julio Pozo. ¿Qué decía? Que decía, antes cobraba 600 soles por hacer un estudio de título, ahora con el doble, la ley me está exigiendo más. Exacto. Sí, es cierto.
Y debe entenderse además de que esto es bajo responsabilidad. Es decir, no hacer un estudio detallado, pormenorizado, muy prolijo, nos expone a que si hubiera algo dentro del título archivado no advertido a simple vista, no advertido por el registrador, no advertido por uno mismo que esté haciendo la asesoría o el estudio, nos pone en una situación de riesgo. Por ejemplo, en una hipoteca, ¿cuál es la razón del banco de que exista certeza y conformidad sobre el estudio químico? Ahora, el banco otorga un crédito hipotecario a un cliente donde no existió el estudio químico. ¿Por qué? Porque se nota a la vista, porque como uno, cuando se trata de terrenos, funcionan las corpus. Cuando se trata de edificación, no funcionan las corpus. Es relativo. ¿No es cierto? Uno, dos, de que la edificación que supuestamente era la que se iba, no estaba declarada. Estaba sobre una independización de una azotea y la edificación no estaba declarada. ¿Por qué? Porque iba contra el certificado de parámetros y por lo tanto no. Exacto. Ahí van amarrados un montón de temas que parece inconcebible, de verdad, ¿no? A veces a una persona natural se le pueden pasar determinadas cosas, pero entendiéndose que una entidad financiera que tiene detrás de sí todo un gabinete de personas dedicadas y que ese es su negocio, además. Porque la razón de ser de que se constituya una hipoteca no es simplemente por formalidad, no, es tal cual su razón de ser. Garantizar un préstamo hipotecario, digamos, en lo estricto. Y tienen protocolos las entidades bancarias. Tasación. La tasación implica muchas cosas. Valor suelo, valor edificación. Junto con eso, de inmediato uno puede advertir determinadas cosas. Del propio autoavalúo se puede indicar cómo está declarado el bien. A ver, está solamente como terreno. Yo tengo acá una construcción de 3-4 pisos. La propia partida figura solamente el terreno. Y la construcción, y cómo convalido de alguna forma esa tasación, esa valorización. El tasador serio debería advertirlo casi de inmediato. De inmediato. ¿No? Y el tema es cómo el banco se lanza, se arriesga a semejante acto jurídico sin salvaguardar su propio interés. Por eso resulta medio inconcebible, ¿verdad? Porque inclusive el tasador hace la observación. ¿Aún con eso? Hace la observación, pero se equivoca en el número de partida electrónica. Error tras error. Entonces yo agarro y digo de que yo me voy contra el banco, en el sentido de que pido de que se paralice las cobranzas. Porque ha generado un daño y perjuicio. He querido disponer de la propiedad y no puedo. ¿Por qué? Porque existe, defecto jurídico. En el sentido de que no hay coherencia entre lo físico con lo legal. Uno, dos, de que el banco, antes de otorgar, debe de hacer un auténtico estudio de título. Exacto. Que el estudio sea exhaustivo y exacto. Ahí no debería haber mucho margen de flexibilidad, si se quiere. No debería haberlo. Y lo otro es que el propio banco, se supone, al banco le conviene que ese bien esté saneado y que además que la tasación que resulte de ese acto de tasación esté convalidado con su inscripción, con su declaración. Tanto la declaración de la declaratoria de fábrica para que el inmueble tenga ese valor añadido, tenga esa plus que le otorga la propia construcción y además que esté declarado como tal en la municipalidad correspondiente. Y que aparte, por ejemplo, cuando se trató de vender el predio, van a pedir crédito a otro banco y el banco pues se da cuenta,
No, se dan cuenta. Entonces, esta persona, el cliente pierde 3, 4 oportunidades de venta. Entonces, ¿qué me está generando? Daño y perjuicio, sí, indudablemente. Entonces, mandé con todo. Porque ahí cae el gerente legal, ahí cae el gerente de asesoría legal. No cumplieron con su función, pero se perjudican como entidad, que eso es un autogol. Tremendo. Por eso yo le dije a la cliente, ¿está dispuesta a luchar un trabajo? Tremendo caso, ¿eh? Tremendo caso. Lo increíble que se trata de una entidad bancaria, Dios mío, qué ineptitud un poco. El título es básico para todo. Sí. Para todo es básico. Es básico incluso antes de estas modificaciones de la norma, mucho antes. O sea, cuando se hace un estudio, como digo, pueden haber determinados inmuebles que sea fácil, digamos, de determinar las cosas de un simple vistazo de la partida. Correcto. Pero si está en juego una inversión grande, una gran responsabilidad, digamos, eso le trato entre particulares. Si se trata de organismos del Estado, mayor razón para que la sustentación sea muy exhaustiva, como decimos, muy prolija, muy detallada. Muchos piensan que la simple visualización de la partida electrónica es un estudio de títulos, no es así. Los títulos archivados son los que a nosotros nos dan la plena seguridad de lo que está inscrito. Claro, de lo que está inscrito. Y amén de que tenemos un poco la obligación, además, de ver qué cargas, gravámenes puedan estar en proceso, ¿no? Que también hay ya mecanismos alternos que tenemos que ver. Bien, como estamos dentro de lo que es registros públicos, aquí viene una parte que a mí en lo particular me resulta interesante y voy a hacer una suerte de recuento histórico de lo que tenemos en registros públicos para acceder a la información. En tiempos antiguos, desde la creación de registros públicos, este era un trabajo bastante artesano, si se quiere ponerle alguna definición, en la cual incluso para que alguien sea registrador o sea la persona que asienta lo que se tenga que escribir, debía tener una caligrafía aceptable, cuando menos. No digamos legible, que en mi caso, por ejemplo, en alguna oportunidad he trabajado en proyectos de registros públicos en la cual teníamos que hacer interpretación de partidas, interpretación de títulos archivados para sacar las cadenas de propietarios y actualizar lo que iba a ser la implantación de el archivo de propietarios, tal cual, ¿no? El índice de propietarios. Un trabajo bastante minucioso y que uno decía, uy Dios, ¿cómo le permitieron a este registrador escribir esto, ¿no? O a determinados notarios, ¿cómo hacer esto? Increíble. El primer soporte físico de los registros públicos se daba en grandes libros tomos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de verlos. Es una cosa casi de arqueología registral, en las cuales, ¿cuál era el mecanismo de inscripción? Uno abría literalmente donde encontrara espacio, o a menos que el libro estuviera vacío, y arrancaba el bendito, para cumplir con el tema del folio real, asiento de 1 al infinito. Tenía, por ejemplo, una compraventa y luego una hipoteca. Abría el libro tal, anotaba asiento 1, podría ser de mi compraventa, teníamos el primer asiento, la primera de dominio de eso. Y a partir de eso se hacían anotaciones, como digo, hacia el infinito. Asiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde alcanzara, pero sin mayor orden. Podíamos tener indistintamente compras, ventas, hipotecas, numeración, el levantamiento de la hipoteca, todo en ese mismo orden. Eran tiempos en que tenía que cumplir uno sí o sí con eso de revisar todo. No era que únicamente me iba a la última anotación de dominios, ¿no? Forzosamente había que revisar todo, incluyendo las anotaciones marginales que hubieran literalmente al costadito de estas inscripciones, para ver si es que habían independizaciones, cualquier tipo de corrección, o para indicarnos, ojo, se acabaron las hojas de este libro
y esta partida continúa en otro libro tomo, entonces había que hacer todo ese seguimiento. Bastante artesano, como digo, la revisión de un asiento o de una partida de este tipo. Las cosas evolucionan un poco, en la década de los 70 aparecen esto que nos volvemos ya un poco más familiares, las fichas, estas benditas fichas de cartulina, de esas para meter en los archivadores colgaditos y todo aquello. Esto para acá, en mi opinión, es una revolución más que en el propio formato físico en lo cual se hacen las anotaciones, ya con máquina de escribir y todo aquello. Más que por eso, la revolución está en el tema de la esquematización, si se quiere, que se le da a la información registral. Vuelvo a repetir, no es lo mismo que tengamos actos de dominio, de transmisión de dominio, que tengamos gravámenes, características del inmueble, todo aquello. Son cosas de naturaleza distinta, ¿no? Si a alguien le ponían al autor, a ver, revíseme quién es el último propietario y determíneme además si es el único propietario. Entonces, antes, si era en el libro tomo, tenía que revisarse todo, desde la P a la PA, desde el primer asiento hasta el último que existiera y ver que no hayan continuaciones ni nada por el estilo. Cuando se da esta revolución, digo, década del 70, aparecen las fichas, esta información ya se organiza. Se va organizando en rubros. A, B, C, D, E, F. Actualmente ya hay un rubro adicional, les voy a hablar un poco más adelante. Para mí esto es la revolución. Nos organiza toda la información. Como dice el título un poco, ¿cómo leer, cómo interpretar una partida registral? Ojo que esta información, o esta estructura, si se quiere, ya se aplica incluso al formato moderno de los asientos electrónicos, aquello que se va a los discos ópticos, que ya queda mucho más plasmado. Insisto, década de los 70 aparece esto, a fines de nuestro siglo anterior, del milenio, se da toda la modernización de registros públicos, ya todo se plasma en imágenes. Se escanea todo lo que hay en los libros tomos, se escanea lo que está en fichas, si se trata de partidas antiguas, y a partir de eso, como si fuera un bloc de notas, se va acumulando una imagen tras otra, y todo eso constituye lo que ahora se llama la partida electrónica, que a su vez puede contener número de ficha antigua, o puede contener asientos que estaban en libros tomos. Todo eso constituye la partida electrónica, o partida registral, como quiera llamarse indistintamente. En lo estricto debería llamarse partida electrónica, como figura acá. Rubro A, para los antecedentes. ¿De dónde viene? Salvo que sea esta una primera de dominio, que no tiene partida matriz, que no sale de ningún lado. Esto, si se ha independizado de algo, debería aparecer. Este antecedente viene del tomo 52, folio 15. Ahí estaba su partida matriz. Otra cosa importante, se le ponen números de fichas. Para el caso de las fichas, cuando empiezan los años 70, las fichas obviamente tenían una indicación numérica, que sin embargo esta misma numeración se podía repetir en tantos registros como los que tenemos, ¿no? En personas jurídicas podría haber este mismo número, ¿sí? Entonces uno tenía que hacer exactamente la definición de decir la ficha número 029227 del registro de propiedad inmueble de tal oficina, de tal sede. Actualmente no, adelantándonos también al concepto, actualmente no, actualmente todas las partidas registrales, indistintamente que sean personas jurídicas, propiedad inmueble o registro de predios o personas naturales, todo aquello, la numeración es única, 8 dígitos y no se repite. Obviamente, por una cuestión de costumbre, debemos seguir diciendo la partida electrónica tal, de registro de predios, la partida número tal, de registro de personas jurídicas, etc. Antes, con lo de las fichas, no, habían numeraciones y además habían numeraciones en cada sede registral, ¿no? No se podía hablar de forma general. En cambio, ahora, si es una numeración única
para cada uno de cada inmueble, para cada persona jurídica que se constituya, qué sé yo, única. No se repite en todo el territorio nacional. Doctor, sí. En el caso de que el número de ficha pueda contener 2 numeraciones, ¿qué está ¿una ficha con 2 numeraciones? Sí, acá tenemos una. Ya, a ver, veamos. Ah, caramba. Dice, esta es una ficha de traslado. Predios. Mire que he trabajado en registros, he visto cosas, pero no he visto doble numeración. Esto es algo medio sui generis, ¿eh? Terreno rústico con doble numeración. Yo digo lo correcto ante esta situación, digamos, que haya una doble numeración, que no habría que hacer un análisis de la partida completa para ver a qué obedece esa doble numeración. Podría ser el tema del traslado. Digamos, ante una situación de ese tipo, lo correcto debería ser citar el número de la partida electrónica, ¿no? Que es la partida que engloba todo. Engloba tanto lo que está en ficha antigua de cartulina escaneada, como estaría también englobando la información que ya está en asientos electrónicos. ¿Ya? Como digo, esto de acá no les sabría dar una respuesta certera. Habría que ver en qué momento que se hace el traslado, a qué obedece esa doble numeración, porque se fija, inclusive ni siquiera es manuscrita, si no está generada por máquina electrónica de ese entonces. Debe haber alguna razón por la que se consigna eso doble. Hablan de la preexistencia, del antecedente, sí, que estaba en ficha mecánica tal, fecha del traslado tal. No sale del... Habría que ver el momento del traslado. Algo tiene que haber sucedido para que le hayan puesto una doble numeración. Bastante sui generis, ¿eh? Realmente. Pero lo correcto, como digo, para citar esa información, lo correcto es hablar de la partida electrónica directamente. ¿Se dan cuenta? Esto a la vez también nos refuerza un poco lo que decimos, la imperfección, digamos, que había cuando se tenía esta organización. Que a pesar de que era todo un avance, ¿correcto? Pero estaba susceptible a errores como ese. Entonces tenemos, se le asignaba una denominación o de número. Lo correcto era hablar ficha tal del registro de la propiedad inmueble. En este caso se trata de una independización. Como decimos, rubro A, antecedentes, para saber de dónde viene, si es que viene de algún lado, ¿no? La excepción de colocar antecedentes es si se tratara de una inmatriculación, aquella que va a ser una primera de dominio, no exacto, donde no hay información de antecedentes. El rubro B, para cuando hacemos nuestros análisis, como en una clase anterior cuando hablamos de la identificación de los predios, este es el rubro que nos interesa para saber qué características están puestas en la partida, hasta dónde se llegó con la información. A la hora de nacer, obviamente, esto tiene que consignar datos muy puntuales, como si hay denominación del predio, indicar lote tal de la manzana tal, o si fuera una parcela, su identificación respectiva. Debe consignarse el área y los linderos. Eso para comenzar. Porque después las anotaciones que se tengan que hacer, cualquier tipo de modificación que haya en el inmueble, todo tiene que inscribirse bajo este rubro, ¿no? Ahora, cada rubro va a ir teniendo obviamente su numeración, insisto, su denominación numérica del 1 al infinito, pero siempre precisando el rubro en el que le va a corresponder ponerse. Como digo, ya en los 70s se da esta revolución de organizar la información. Y actualmente en los asientos electrónicos existe la obligación de consignar en qué rubro va. Se tiene que indicar B, C, D, el que le corresponda. La B nos interesa, como digo, por todas las modificaciones que vayamos a tener en el inmueble. Numeraciones, subdivisiones, acumulaciones, todo aquello que implique físicamente a modificaciones del bien, ¿correcto? La C, lo otro que nos interesa, para cuando estamos haciendo el estudio, todo lo que son dominio, todos los títulos de dominio, todas las transmisiones de la propiedad.
las adiciones que puedan haber, ¿no? Si es que se incorporan copropietarios, de la revisión exhaustiva de los asientos de este rubro, nos van a permitir determinar quién es el último propietario con derecho inscrito. Si estamos ante el propietario debidamente inscrito o no. Entonces nos va a permitir eso. El rubro de gravámenes, embargos, anotaciones de demanda, hipotecas, todo el rubro D. La E, las cancelaciones respectivas. Y la F, para registro personal, si es que estuviéramos ante algún tipo de restricción del titular de dominio. Repasamos. Rubro A, antecedentes. B, descripción del inmueble, todas las características físicas del mismo. Si tuviéramos la construcción, el ejemplo que nos daba el autor, ahí debería estar inscrita toda construcción que se haga en el inmueble. Ahí debería estar. Eso le agrega valor al inmueble, le agrega valor. Aquí quiero poner algo que es muy importante, adelantándonos a veces a situaciones para poder determinar. El rubro B, para este ejemplo que les voy a dar, está amarrado a lo que tengamos como titulares de dominio. Pongámonos un caso que tenemos a una persona X, un señor X, que es titular del inmueble siendo soltero. Estamos hablando ante un bien propio, ¿correcto? Soltero. Al tiempo se casa y empieza a construir sobre el inmueble, pero ya construye estando con su señora. Entonces ya estamos ante bienes de la sociedad conyugal, ¿correcto? Sociedades gananciales. Se va incorporando el asunto. La declaratoria de fábrica la hacen los dos. Eventualmente, más adelante, cuando se tenga que determinar cuál es la calidad del bien, ¿no? Estamos inicialmente, como digo, ¿no? Cuando era terreno, está solito, bien propio. Pero después, ya sociedad conyugal. ¿Qué interpretación darle a eso? Uno tendría que decir, ya se casó, ya construyó, el bien es totalmente de la sociedad, de los esposos, de la sociedad conyugal. Aquí se da una situación mixta. Digamos, para cualquier acto que se tenga que hacer a posteriori, digamos, vender el inmueble, gravarlo, hipotecarlo, hacer lo que fuera, se va a necesitar la intervención de ambos cónyuges. Porque para esos efectos se reputa al inmueble como de la sociedad conyugal. Pero, si es que dado el caso, por ejemplo, en determinado momento tengan que estas personas divorciarse y tengan que hacer la liquidación de las sociedades gananciales, ahí sí se va a aplicar un valor diferenciado a lo que es el terreno y lo que es la construcción. Se sigue respetando la calidad de bien propio del terreno como tal, y lo que se ha construido, lo que se ha edificado sobre él, sí tiene la característica de bien conyugal. Entonces se da una situación de propiedad mixta, digamos. Entonces se aplican esos criterios. Todo eso, como digo, de una correcta verificación de lo que tenemos en la descripción del inmueble. Ahí obviamente hacemos el comparativo de fechas, cuándo se casó, hasta cuándo era un bien propio y a partir de qué momento ya es un bien de la sociedad conyugal. La C, títulos de dominio, ya lo dijimos. La D, gravámenes y cargas. La E, referida a cancelaciones que se hagan de dichos gravámenes y cargas. El F, el registro personal. Y he aquí otra innovación que se da en el transcurso ya de estos años 2000 para adelante. Cuando se implementan los asientos electrónicos, ¿correcto? Decíamos, se seguía trabajando con la estructura de estos ABC, todo aquello. ¿Qué sucedía cuando ya en los asientos electrónicos el registrador estaba ante la necesidad de plasmar un asiento por cada uno de estos rubros? La mecánica registral, al principio, con los nuevos asientos,
les obligaba que el registrador tenía que consignar textualmente antecedente A1, B1, C1, D1, E1, F1. Nos salía un asiento enorme que abarcaba mucho más de una hoja. Bueno, al principio se hacía eso y de ahí después se optó por algo mucho más, digamos, reducido o sistematizadito, simplificado si se quiere, y se crea un rubro G, que está dado para cuando se hacen independizaciones o primeras de dominio, donde se presume que todo aquello que se enumera, que se redacta, implica un A1, un B1, un C1, un D1. Entonces simplemente se decía G, independización, y se ponían las características de esa nueva unidad inmobiliaria que estaba teniendo una partida individual. Y ya en lo subsiguiente, ya cuando se tenían que hacer otros actos a inscribir, ya se colocaba lo que correspondía, ¿no? Si había una modificación del inmueble, ya se colocaba directamente B2. Si es una transmisión de la propiedad, C2, y así sucesivamente. Entonces ya para no hacer toda esa cosa larga. Bien, seguimos repasando lo que es la estructura de una partida registral. Bueno, prácticamente es lo mismo de la imagen anterior. Es la forma como está estructurado en las fichas antiguas. No hay mucho que ver por acá. Estos son los asientos electrónicos actuales. De esa misma partida, perdón, a eso iba mi ejemplo. Tenemos acá una partida registral que se inicia en ficha de cartulina, ya escaneada, obviamente, ¿no? Tenemos efectivamente un asiento 1, 2, 3. Avanza el tiempo, ya estamos con asientos electrónicos, que como digo, cada una de estas imágenes se va adicionando como si fuera un bloc de notas. Tenemos por ahí un levantamiento de hipoteca, tenemos una compra-venta. La vista no me ayuda mucho. Y tenemos una última de dominio, un último asiento de dominio, que literalmente lo tenemos en la última hoja, ¿no? Entonces resulta más o menos fácil de verificar o hacer el estudio a nivel de revisión de asientos electrónicos. Es una ficha que continúa en asiento electrónico. Otro tipo de documentación, ya alejándonos estrictamente de lo que esté inscrito, aunque en este caso vamos a ver que sí lo está. Si estamos ante determinada persona que nos indica ser propietario y solamente tiene a la vista un documento como este tipo, podemos tener también cierta certeza en lo que nos va a indicar, porque es un documento debidamente emitido y que tiene además el respaldo que cuando se trata de este tipo de títulos de propiedad emitidos de forma masiva por organismo de formalización de la propiedad tipo COFOPRI o las municipalidades o en su conjunto, como en este ejemplo, ¿qué seguridad tenemos con esto? Una cosa muy importante, muy distinto a cómo se emitían los títulos de propiedad, digamos, hasta unas 2 décadas atrás, que a veces se emitían títulos de propiedad y que estos eran susceptibles de que recién iban a registros públicos para su inscripción. Sin embargo, la mecánica de COFOPRI conjuntamente con municipalidades es que tratándose de titulaciones masivas, las inscripciones se hacen previas a la entrega física de los títulos de propiedad. Entonces, en formatos de este tipo, cuando nos encontremos, vamos a encontrar que ya tienen su debida inscripción registral. Entonces eso nos ayuda bastante y no debemos estar presumiendo de que, ojo, esto se quedó en el aire, ¿no? Como algunos documentos que podríamos llamarlos imperfectos, ¿no? Podríamos tener una escritura pública que dice quedó en el aire, no hicieron su inscripción y en una de esas el inmueble ya se transfirió, ya pasó a otras manos y se quedó sin su inscripción registral, sin esa perfección jurídica de la que tanto hablamos. Las benditas escrituras públicas, correcto, igual también nos sirve como ilustración de ante qué tipo de documentos estamos para poder estudiar qué derechos tiene la persona con la cual estamos haciendo el negocio jurídico. Nos dan pautas,
pero no nos dan la seguridad de que esto tenga la perfección de su inscripción. Es uno de los elementos que vamos a tener que estar viendo. Ante determinados testimonios que nos muestren, obviamente en algunos casos vamos a tener una inscripción registral al final del documento, pero esto va a estar dado un poco por la antigüedad que tenga el documento. Digamos, en documentos más recientes, los protocolos de los notarios hacen que tengan que cumplir con más, más formalidades, más protocolo, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, no nos entregan el testimonio mientras no esté debidamente inscrito, ¿no? A menos que bajo responsabilidad de la persona lo pueda retirar, pero ya un poco la mecánica de la notaría es entregarlo cuando ya se haya culminado el proceso de inscripción, que en la gran mayoría de notarías son ellos mismos quienes hacen la gestión correspondiente. También a manera de ilustración, hay personas que nos puedan estar indicando, bueno, determinamos que es posesionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única cosa que de repente tienen a la vista es esto, un contrato privado, que uno diría, pero yo soy dueño, yo soy el propietario. Señor, pero acá tiene solamente un contrato privado, con firmas legalizadas. Sí, hemos ido ante el notario, sí, pero le voy a comentar, señor, que ante el notario lo único que ha hecho es legalizar su firma. El notario no avala la transferencia del bien. Su labor se ha limitado únicamente a verificar que la persona que ha venido para que se le certifique su firma es una persona que está hábil para firmar y que ha mostrado su DNI y lo ha firmado delante de mí como notario o de mi funcionario respectivo delegado. Es solamente eso. Y además, solamente los derechos de posesión, a manera, ¿no?, de interpretación personal, ¿no? Uh-huh. Y yo no estaría de acuerdo con un contrato privado de compra-venta de derechos posesorios. Yo estaría de acuerdo con un contrato privado de transferencia de derechos posesorios. Sí, cierto. Eso sería más... Una compra-venta porque no es la propiedad. No es la propiedad. Sí. No, yo transfiero la posesión. Sí, en lo estricto debería ser así. Yo no vendo la posesión. Ajá. No es una compra-venta. Sí. Bueno, más por una cuestión de costumbre, creo, doctor, ¿eh? Más por el uso del término, por cuanto es una operación onerosa, uh-huh, pero sí siempre haciendo la salvedad, ¿no? Eso es lo que siempre se le dice al cliente o lo que fuera. Ojo, no está transfiriendo la propiedad del bien, porque no tiene derechos sobre el bien. Lo que está transfiriendo son sus derechos de posesión, únicamente. Uh-huh. Una vez yo saqué una escritura pública de una transferencia de posesión. Sí, hay. Sí. Hay. ¿No? ¿Por qué? Porque mismo, cuando se trata de coposesión, uh-huh, cuando se trata de coposesión, ¿por qué? Porque el código lo determina. Ya. ¿No? Entonces, cuando un notario me dice, no es posible, pero... Hay notarios que sí. Ahora, lo que sí, eso sí, no es susceptible de ser inscrito. Claro, no, eso no eso sí, no. Exacto. Pero hay no, sí. Un testimonio, uh-huh, y es un título. Y además se cumple aquello que está en el propio código, digamos, para establecer que solamente tenga el plazo de 5 años, lo de tener justo título. Claro. Entonces de ahí nos vamos hasta en estricto, ¿no? Oye, qué mejor inclusive que tenga una escritura pública. Por ejemplo, yo iba bajo esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. De tener el testimonio para esperar los 5 años para inscribir la primera de dominio. Claro, pero como tal, no, igual está sujeto a que se haga valer como prescripción adquisitiva de dominio, claro, que haya un pronunciamiento, claro, y que recién ese sea el acto inscribible. Ajá. Sí, hacemos toda esa... La casuística da para mucho. Hay artificios locales. Sí, para bien o para mal, ¿no? No, pero siempre para bien. Sí. Y bueno, y para ilustrarnos también tenemos algo que otorgan muchas municipalidades, que es las constancias de posesión. Tengo acá este ejemplo, más aún, digamos, este es un ejemplo, por ejemplo, de una municipalidad provincial de Coronel Portillo, Pucallpa. Tienen una particularidad. En zonas de selva, la cultura registral es muy distinta a la de la costa y la de la sierra. Muy distinta. No hay muchos antecedentes registrales, ¿no? Los posesionamientos de tierra en selva son de años más recientes. Son bastante jóvenes las ciudades de la selva.
salvo excepciones tipo Moyobamba, qué sé yo, donde tiene características más tipo sierra en cuanto a cultura registral. En zonas de selva como las de Pucallpa, como las de Puerto Maldonado, qué sé yo, en determinados momentos el Estado le da prerrogativas a las municipalidades para que puedan hacer el saneamiento de sus circunscripciones. Un caso específico, el de Pucallpa, es aquel en que le determina su circunscripción a partir del kilómetro 0 de su núcleo urbano, en 2 kilómetros a la redonda, le dan una potestad muy especial para que hagan saneamiento. En lo estricto, eso funciona como si la municipalidad fuera propietaria de todo eso, salvo pequeñas islas, digamos, de propiedades que sí tienen inscripciones antiguas, pero por lo demás tienen un poco esa potestad y funciona casi como si fuera la propietaria. Y en su calidad de propietaria o de la encargada de hacer el saneamiento de propiedades informales e incluso urbanas que están consolidadas y todo lo demás, emiten documentos como este, constancias de posesión, que son para fines de su posterior adjudicación, ¿no? Entonces son documentos bastante válidos para esos efectos, para temas de saneamiento de su propiedad y posterior adjudicación directa si fuera. Con esto culminamos un poco a manera de ejemplos. Obviamente la casuística da para muchísimo más. Hemos visto más lo que es registros públicos y lo conexo. Se ven casos insólitos. Sí. Casos increíbles que a uno lo hace patalear. Sí, cierto. Es cuestión, como digo, de familiarizarse un poco con la información, tener determinadas pautas para buscar, pero sí, la casuística nos da para muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.